Hola, muy buenas tardes, saludos a todos. Es un gusto estar con ustedes. Yo hace muchos años que no hago una práctica de estas, así que a lo mejor si soy medio inepto con esto del webinar, me van a perdonar un poquito. Pero ahí vamos aprendiendo. Como decía Natalia, ustedes ven aquí la foto de ¿qué dice? De un, de un- de un libro. Este lo acabamos de lanzar ahora, la semana pasada, que se llama Educación para el siglo XXI. Y con esta ocasión, José Weinstein del CEDLE me invitó a dar esta charla sobre el libro, pero con un énfasis que es lo que los directivos escolares en particular deben saber a raíz de este libro. La charla entonces la voy a separar en básicamente tres partes. Una de un diagnóstico general de América Latina en educación. Voy a ubicar también a Chile, que son la mayoría de los asistentes, como está dentro del diagnóstico. Después un conjunto de propuestas de políticas educativas para el conjunto de la región y cada uno de nuestros países. Tenemos algunos asistentes que son de otros países, ¿cierto? Y al final voy a dedicarle un capítulo o una sección especial a los consejos que yo me atrevería a darle a un directivo escolar, entendiendo que es una de las, yo no he sido directivo escolar y respeto muchísimo una de las profesiones más difíciles y complejas que uno pueda imaginarse. ¿Mm? Así que vamos andando. Eh, Como dice aquí esta lámina, la recomendación práctica es que anoten el número de la lámina en el texto de su pregunta, si es que para mandarla, porque así después Natalia las va a ordenar un poco por número de lámina y las puedo responder de manera más ordenada. Vamos a dar un somerísimo diagnóstico de América Latina en 10 cifras, ¿no? Uno, el problema de cobertura. Cobertura en la etapa de 0 a 3 años, que es la etapa de la vida más importante, va desde 26% en Chile, que es muy bajo, hasta tan bajito como 1% en Guatemala. Y peor aún, hay un estudio del Banco Interamericano sobre la calidad de estas instituciones educativas, de estas salas cuna, hecho en Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia, y entregó resultados que van desde malos a muy malos. Y esto, como veremos más adelante, es tal vez el problema de política pública más central que tenemos en toda la región, incluyendo Chile. Por ejemplo, per cápita gastamos 3 veces más en un niño entre la etapa de 6 y 11 años, que son 5 años, que entre los 0 y 5 años. Debiéramos estar haciendo exactamente lo inverso, que es gastar 3 veces más en los niños chiquitos que en la etapa de 6 a 11 años. Pero no comprende nuestro continente, no comprenden nuestras autoridades de que la edad de 0 a 5 años es la más crucial en el desarrollo no solo cognitivo, sino que emocional de los niños. Y insistimos en dar vuelta esta tortilla. Eh, Otro tema de la infancia, las cifras de maltrato infantil en América Latina son alarmantes. 75% de los niños es abusado en algún nivel, desde un golpecito en la cabeza hasta algo más grave. De ese 75%, 26% sufre violencia física o sexual grave en el hogar de un papá, mamá, tío, abuelo, hermano. Imagínense ustedes lo que deja en un niño esta violencia grave, abuso grave. En México, por ejemplo, 62% de los niños y niñas han tenido malos tratos. Argentina, 55%. Bolivia, 83%. Es decir, el fenómeno de América Latina es que en el fondo todavía no terminamos de entender que los niños chicos son sujetos de derecho y que por lo tanto tenemos que respetarlos tanto como a un adulto.
Y esto tiene después consecuencias educativas que vamos a mencionar, que nos ponen desafíos muy propios en nuestra región. El 30% de los estudiantes de 15 años alcanza el mínimo aceptable en matemática, mientras que un 80% lo logra en los países desarrollados. Ese es el grado de nuestro atraso comparado con países avanzados. El 30%, el mínimo aceptable, ¿eh? No digo que estén bien, el mínimo aceptable. 60% de los mayores de 15 años los podemos calificar en toda América Latina como analfabeto funcional, es decir, que lee pero que no entiende lo que lee. Solo el 56% de los brasileños y 66% de los estudiantes mexicanos, fíjense bien lo que voy a decir, termina la enseñanza media. En Chile en eso estamos muy bien, tenemos un 90 y tanto por ciento de término de enseñanza media. En los dos países más grandes del continente, la mitad más o menos logra terminar la educación media. Tenemos un nivel entonces de deserción por distintas razones terrible en esos países. En general, tenemos un problema y ya lo saben, y no estoy diciendo nada nuevo, estoy simplemente poniendo las cifras para que nos ubiquemos todos. Tenemos que los estudiantes más pobres tienen entre 1,5 y 2,5, en promedio 2 años de retraso respecto a sus pares más ricos. Nosotros hemos visto en los casos donde estamos trabajando en la Araucanía, que en promedio en una escuela del nivel socioeconómico más bajo, los niños que están en octavo básico en realidad tienen los conocimientos que requeriría o que tiene un niño de segundo básico. O sea, su nivel cognitivo está en segundo básico y se han pasado 6 años en la sala de clase perdiendo ellos miserablemente su tiempo. No somos capaces ni siquiera en básica de llevarlos a niveles de alfabetización lectora o matemática respetable. Otro problema que es problema oculto, que son esas verdades inconvenientes que no nos gusta mencionar, es la discapacidad. Tengo un serio problema con un serio problema. No sé cómo lo... permítanme un segundo. ¿Ah? ¿Podemos arreglar esto? ¿Mm? Ahí estamos. Ya. Disculpen, ahora sí ya arreglamos un poquito. Se me desmayaba la tapa del computador. Eh, la discapacidad es una verdad inconveniente de Chile y de América Latina. Solo el 20 a 30% de los niños con discapacidad asiste a algún tipo de escuela. El 60-70% están condenados de por sí. La exclusión más grave que tenemos en América Latina y en Chile son los niños con algún tipo de discapacidad, sea esta física o mental de alguna naturaleza. Más aún, en el caso chileno, y después me gustaría que los directivos de Chile me lo contestaran por el chat, ¿no? Nosotros tenemos un programa, ¿no es cierto?, que es el PIE, el Programa de Integración Escolar, que supuestamente permite que haya 7 alumnos por sala con discapacidad. La verdad es que yo cada vez que pregunto tenemos un 20-25% de los chicos con discapacidad. En cada sala de Chile. Imagínense lo que les estoy diciendo. Y si acaso nuestros profesores tienen la capacidad para manejar un aula en la cual a veces hay un 20, 25, hasta 30% de niños con alguna discapacidad. No ocurre en Chile, pero sí en otros países de América Latina, que los directivos escolares ni siquiera tienen un título universitario. Esto ocurre así, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay. Y finalmente, en el tema de pobreza, tenemos en América Latina 100 millones de jóvenes pobres. 100 millones.
y de esos 130 millones son lo que se acostumbra a llamar nini, es decir, que ni estudia ni trabaja. Ese es como el panorama que no es precisamente halagüeño de las cifras de América Latina. En suma, y perdón que suene rudo decirlo, pero los latinoamericanos somos, en materia educativa y de respeto por la infancia, el basurero de los países avanzados. Pero seguimos ahí dándole como si la vida transcurriera normal. Algunos de los resultados del famoso test de PISA, que no es el único indicador de la calidad, pero es el más reconocido mundialmente, tenemos muy malos resultados. Chile está arriba de América Latina, pero lejos de los países avanzados. Se la sacan diciendo que no, que el test de PISA no está adaptado a la realidad latinoamericana. No me vengan con cuentos. Los países participan en la confección de las preguntas y en realidad están tratando de tapar el sol con un dedo. Cualquier niño de cualquier país debiera estar en condición de responder adecuadamente preguntas del test de PISA en lenguaje, en matemática o en ciencias. Por favor, manden sus preguntas, comentarios al chat. Los veo muy pasivos todavía. Denme guerra. Después al final vamos a contestar. Prometo. ¿De dónde sale toda esta triste historia latinoamericana? Sale, queridos amigos y queridas amigas, de la época de la colonia. La verdad, me caen muy bien los españoles de hoy y las españolas de hoy, pero la verdad es que cuando llegaron los españoles y los portugueses a América Latina fue como que hubiera caído una peste sobre la región. Lo que llegaron fue a extraer riquezas para llevárselas a las coronas españolas, no para desarrollar estos países. Entonces estaba todo diseñado para extraer, extraer y explotar a la población indígena que encontraron en esa época. Esto llevó a una verdadera estructura de castas. A veces nosotros hablamos de las castas en la India, pero la verdad es que lo que se generó en América Latina fue un verdadero apartheid que perdura hasta hoy. Teníamos 20 clases sociales nítidamente definidas hace 300 o 400 años atrás. Las instituciones estaban diseñadas para extraer riqueza, ¿no? Así entonces, la desigualdad, la pobreza, inaugurada por la explotación de la corona española y que duró 300 y tantos años, ¿no?, fue continuada por los caudillos locales. Nosotros hablamos de la independencia, pero no era independencia en realidad, eran los hijos de españoles que querían un pedazo de la torta más grande para ellos mismos, con instituciones muy débiles, y esta siguió siendo la marca del terror latinoamericano, ¿no? Son las mismas élites criollas de aquella época las que con otro disfraz manejan hasta hoy las reglas del juego político y económico en su provecho, y para ellos la verdad es que el tener a la población de América Latina y sobre todo a la población mestiza e indígena bien educada no es ni ha sido un tema. Y muchos lo siguen pensando. Hoy día no se atreven a decirlo, pero lo siguen pensando. Les voy a leer aquí textual. Por favor, concéntrense en esta lámina. Esta es una frase dicha por Juan Bautista Alberdi, que es un famoso intelectual y político argentino de no hace tanto tiempo atrás, de 1934, hace menos de un siglo. Y dice lo siguiente, voy a leer textual, porque esto está sacado de un documento. Dice, un simple cuero seco, un saco de lana, un barril de cebo servirán mejor a la civilización de Sudamérica que el mejor de sus poemas. Aunque pasen 100 años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. Miren lo que dice después.
en vez de dejar estas tierras a los indios salvajes que hoy la poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos? ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no 1000 veces con un zapatero inglés? Esta no es una frase rara, queridos. En toda América Latina, incluyendo a Andrés Bello, el fundador de la Universidad Católica de Venezuela, ustedes pueden encontrar documentos escritos con este tipo de salvajadas. Vamos a cambiar, este es como una breve pasada por el origen histórico. En el libro está desarrollado, por supuesto, con un poco más de extensión. Pero cuando yo terminé de escribirlo, la verdad es que yo mismo quedé horripilado por la verdad que arrastramos históricamente y que explica en muy buena medida el sistema educativo que tenemos hoy. Vamos ahora al tema de calidad educativa, el famoso tema de la calidad educativa. Los extranjeros son pocos los que están en esta charla, pero sabrán que en Chile tenemos una medición sagrada que se llama el CIMSE. En México creo que se llama la prueba enlace, en que todos contestan preguntas estandarizadas y son como ratitas preparándose y entrenándose para contestar preguntas estandarizadas. Eso no es calidad educativa, pero hacemos todo lo posible. Sabemos en toda América Latina qué es lo que significa calidad. Ha sido definida por la UNESCO, ha sido definida 20 veces. Hacemos todo lo posible por no impartir educación de calidad y usamos un modelo educativo que los especialistas extranjeros han llamado como industrializado y burocratizado. Díganme si no los directores presentes, qué es lo que significa la burocracia en el sistema escolar chileno. El costo entonces humano y productivo de dilapidar las mentes de centenas de millones de niños promisorios es monumental. El error que cometemos en no desarrollarlos plenamente es monumental. Nosotros en Educación 2020 estamos trabajando en escuelas, en 40 escuelas, con una metodología mexicana, hablaré después, que se llama redes de tutoría, cambiando completamente el aula en 180 grados, es un método completamente diferente de tutoría entre pares, y ocurre que vemos a niñitos de 5 años, de 7 años, de 8 años, en pocos meses florecer, ser otros, ser creativos, ser alegres, y vemos cómo en el fondo a mí me entra un poco como de desesperación al ver que esto sí se puede, pero que estamos aplastando y aplastando las mentes de millones de niños chicos eh, eh, en toda la región. ¿Cómo se ha definido la educación de calidad más allá de saber lenguaje o matemáticas o ciencias o historia, que es la parte puramente, llamémosla así, cognitiva? Hoy día, en el siglo XXI, se ha clarificado muy bien qué es lo que son las habilidades del siglo XXI y aquí las tengo listadas en 2 láminas. La primera que tenemos al frente en la pantalla es de lo que se llaman habilidades intrapersonales, es decir, hacia ti mismo, o interpersonales, hacia los demás. Y en la siguiente, las habilidades para el trabajo. Entre las habilidades intrapersonales estamos hablando de conciencia plena de ti mismo, poder verte a ti mismo, hacer introspección, meditación sobre quién eres tú y cómo estás tú en cada momento, entenderte. Inteligencia emocional y social, es decir, poder relacionarte con los demás con empatía. Tercero, disciplina en el sentido de perseverancia, de resiliencia, de determinación frente a un desafío complejo. Esto es lo que se llama aperrar. Y yo veo con terror como cada día nuestros niños
están menos dispuestos a aperrar frente a una tarea, a aperrar frente a entender algo, a aperrar frente a hacer un trabajo. En cuarto lugar está todo el ámbito de la creatividad, la curiosidad, la actitud emprendedora en el aula, pero no solo en el aula, sino que también en el estudio y en el trabajo. Hay otra propiedad que se llama la metacognición, entendida como el aprender a aprender, sobre todo en un mundo cambiante. Cómo yo aprendo a aprender. Fíjense lo que estoy diciendo, no cómo yo aprendo, sino cómo aprendo a aprender solo en el futuro sobre cualquier tema. No lo estamos inculcando en las aulas. Y por último, en este ámbito, valores y ética, sentido de justicia, de equidad, rectitud, compasión. Yo soy de los que no cree que este problema se resuelve con un cursito de educación cívica en tercero medio. Estos valores se inculcan en la educación preescolar y en la básica, no con un cursito de memoria sobre lo que es la educación cívica en tercero medio. A esa altura ya la carrera se perdió en materia de valores y de ética. Habilidades para el trabajo, capacidad para entender y resolver problemas, colaboración entre muchos para resolver juntos un problema, analizar datos, información y estadística. Por favor, esto lo tiene que saber un estudiante de sociología, uno de psicología o uno de ingeniería. La vida transcurre hoy día en medio de datos y estadísticas. Adaptabilidad frente a las nuevas tecnologías. Empezar a tener familiaridad con, ¿no es cierto?, los smartphones y todas las herramientas tecnológicas. Otra cosa que estamos perdiendo, al menos en Chile, es el, el poder tener capacidad de presentación oral, capacidad para plantarte frente a alumnos o a profesores y expresarte verbalmente. Yo lo veo aquí, yo trabajé durante muchos años en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile con un altísimo puntaje PSU de corte, y déjenme decirles que los estudiantes de Ingeniería de la Chile no tienen capacidad para expresarse oralmente. Tampoco tienen capacidad para redactar un texto de una página que sea comprensible. Como estuvieron 12 años respondiendo SIMSE, 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 SIMSE y después PSU, esas no eran habilidades que se requerían de los jóvenes. Pensamiento sistémico, contabilidad y gestión del dinero, que es algo que van a tener que enfrentar todos en su vida. Flexibilidad cultural, enfoque en el bien común. En fin, no me quiero quedar en esto, pero son estas las habilidades que tenemos que ser capaces de enseñar en las escuelas. ¿Cuál debe ser el propósito de una política educativa? Aquí ya estoy acercándome a las políticas educativas. En cualquier nivel, en sala cuna, en escuela básica, media o en la universidad. Son 7 propósitos. No es uno solo, no es calidad solamente, es la cobertura, a cuántos llegamos, es lograr una cierta equidad en el acceso y en los resultados de aprendizaje, integración social de los establecimientos, que no es lo mismo, educación en muchas regiones intercultural y bilingüe, como tenemos el caso en Chile, de todas las zonas de carácter indígena del país, la Araucanía muy en particular. Atender a los niños con necesidades educativas especiales, tema que tenemos muy olvidado, y equidad y eliminación de los sesgos de género en la educación. Me voy a saltar, ¿cómo voy de tiempo? ¿Cuánto llevo? 30. Llevo 30, entonces 27. Me voy a ir un poco más rapidito porque quiero llegar a estos otros materiales, ustedes los van a tener, ¿no es cierto? Este PowerPoint lo pueden revisar con más calma. Y me voy a ir a la escuela. Voy a saltarme la parte de preescolar, el maltrato, y voy a irme a lo que son ustedes, la mayoría
parte de los directivos de escuelas. ¿Cuáles serían, después de haber escrito este libro, las 4 recomendaciones que yo le haría a cualquier país? Las recomendaciones esenciales de corto plazo, las cosas que se pueden lograr con relativamente poco tiempo y dinero. El primero, y qué bueno que exista el CEDLE, es abordar a la brevedad en todos nuestros países la formación, la selección, la remuneración de directivos escolares de excelencia. Sin buenos, excelentes directivos escolares, cualquier otra medida que hagamos va a ser inefectiva. Podemos entrenar profesores, podemos instalar infraestructura, podemos poner métodos pedagógicos, pero si tenemos directores burocráticos que no tienen un verdadero deseo que los chicos salgan adelante, no vamos a llegar a ningún lado. Segundo, focalizar a los mejores profesores y a los mejores directivos a las escuelas más vulnerables donde son más necesarios. En América Latina y en Chile hacemos exactamente lo inverso. Al final terminan en las escuelas de la clase alta los mejores profesores y los mejores directivos. Debiéramos poner incentivos económicos de este porte, pero que no sería tanto dinero, para lograr que los profesores mejores y los directivos mejores vayan a las aulas donde más se los necesita, no donde los que menos se necesitan. Tercero, abordada la brevedad, innovaciones pedagógicas radicales. Yo ya sé, queridos, que esto se puede hacer. Estamos trabajando con redes de tutoría en 40 escuelas. Los resultados son admirables, son resultados que a uno se le paran los pelitos de punta de ver a esos chicos floreciendo, no solo en su aprendizaje, sino en su alegría del aprendizaje. Se disminuye el bullying, es decir, realmente son fenómenos maravillosos. Ustedes dirán, bueno, son 40 escuelas nomás. Es verdad, por más que nos hemos desgañitado tratando de conseguir recursos, todavía no logramos masificarlo más en Chile, pero les cuento que en México ya van en más de 9.000 escuelas. Es decir, esto ya en México, que 9.000 escuelas en México es muy poco, pero 9.000 escuelas a la vez es el equivalente casi a todo Chile. O sea, esta ya es una metodología que se ha probado masificadamente con maravillosos resultados. Y déjenme decirles que se pueden hacer con los mismos profesores de siempre, con poco tiempo, con pocos recursos destinados a una cosa de esta naturaleza. Entonces tenemos una solución aquí en las manos y ojalá la podamos aplicar en toda América Latina a la brevedad posible. Por cierto, la primera página, en la primera lámina, si no me equivoco, yo puse mi correo electrónico, si es que después cualquiera quiere hacerme una consulta también por correo electrónico. O al sitio web que está en cada lámina, educacion2020.cl. Y finalmente un tema que ya no depende de los directivos escolares ni de las políticas educativas, que es démosle incentivos monetarios para la terminación de estudios secundarios. Tenemos cada niño que deserta de la educación media es un niño que en la situación actual de nuestra sociedad está casi perdido, y se ha demostrado que cuando se les da incentivos monetarios a ellos, se disminuye la deserción escolar. Y también se pueden desarrollar métodos pedagógicos. Estos son los 4 temas que yo diría que son abordables con relativamente pocos recursos y en el corto plazo. Pero también hay 4 recomendaciones estructurales de largo plazo. Alguien me podrá decir, no, pero es que hay otras 100 otras cosas. Sí, ok. Pero yo, después de haberme mateado la cabeza durante 10 años y de estudiado la experiencia de muchos países, yo lo decanto. Aquí hay 4 temas esenciales. Primero, desarrollar un sistema integral de carrera docente que aborde la formación, selección, evaluación, remuneración, condiciones laborales de los maestros actuales y futuros. Felizmente en Chile en el 2015 hicimos un gran avance en esta materia. Es la reforma menos mencionada y comprendida del gobierno anterior y yo creo que es la que va a tener
el mayor impacto en el largo plazo del desarrollo de Chile y ojalá en otros países. Segundo, disminuir la segregación social, fortaleciendo las escuelas públicas, así como prohibiendo la selección y expulsión, por lo menos hasta los 14 años. Tercero, aumentar drásticamente la cobertura de niños con discapacidades de todo tipo. Lo que estamos haciendo, dejando de lado a esos niños, es una vergüenza nacional e internacional, queridos. Esto significa que las aulas, y a mí me gustaría que los directores que están presentes se refirieran a este tema, requieren más psicopedagogos integrados en el aula normal. Necesitamos poder tratar a todos los niños por igual, porque la verdad es que en Chile tenemos un 20% de la población con algún tipo de discapacidad mental o física. Entonces, ¿cómo puede ser que no abordemos el sistema escolar con una situación de esta naturaleza? Ahora, esto sí que es caro, esto requiere muchos recursos, pero es casi inmoral que dejemos este tema de lado. Finalmente, este es otro gran capítulo que lo voy a dejar fuera, desarrollar un plan de largo plazo para que el 50% de nuestros egresados de educación media tenga un oficio certificado que le permita aspirar a un empleo con una remuneración digna. Estoy hablando aquí de la educación técnico-profesional que daría para una charla completa. Solo quiero decir que la mitad de los niños de Chile y de América Latina necesitan salir a trabajar a los 18 años. No pueden entrar a la educación superior porque su familia necesita que entre a trabajar. Por lo tanto, tenemos que dotarlos de un oficio digno, de calidad y certificado. Y si me preguntan muy rápidamente, porque este es un mega tema, yo escogería, en vez de tener liceos técnicos y liceos científico-humanistas, yo preferiría que en Chile tuviéramos liceos polivalentes, auténticamente, en que los niños aprendan simultáneamente oficios y temas científico-humanistas. Pero eso puede dar para una gran discusión. Los directivos escolares. Prácticamente no se conocen, queridos amigos, escuela en el mundo que mejore sostenidamente, que no tenga un director con los conocimientos, habilidades y dotes de liderazgo para lograrlo. No hay. No. O sea, si alguien me menciona una escuela en cualquier país que diga, mira, esta escuela sostenidamente durante 6, 7 años mejoró sus resultados de aprendizaje y tenía un director burócrata y con poco interés, yo los desafío a que me la muestren porque yo por lo menos no la he encontrado nunca. No se trata, por cierto, de tener directivos con liderazgos histriónicos, así que anden por las aulas y por los pasillos así aleteando con las manos y gritando discursos. Hay veces que hay magníficos directivos, pero con estilos más pausados o más histriónicos, pero todos deben tener pasión por lo que hacen, fuego en la mirada y la convicción de que van a sacar a esos niños adelante y tienen que ser capaces de poder entusiasmar a una comunidad de aprendizaje, entusiasmar a los profesores, entusiasmar a los alumnos, entusiasmar a los padres. Yo he visto con tristeza escuelas, hay estudios hechos en Chile, he visto escuelas que han mejorado durante 5 años con un magnífico director y que después el sostenedor municipal se los cambió por un director que era su primo o cualquier cosa, y esa escuela en 2, 3 años volvió a decaer. O sea, la ecuación está demasiado clara respecto a la importancia de los directivos. ¿Cuál es, cuál es la pega de un directivo escolar? Ustedes la saben mejor que yo, pero yo creo que a veces es bueno recitarla. Tienen que poder, por supuesto, mejorar en lo fundamental, que es las rutinas, prácticas y procedimientos escolares y pedagógicos, ¿cierto? Mejorar la pedagogía de la escuela.
tienen que lidiar con las horrorosas imposiciones administrativas y burocráticas con que las sobrecargan. Tienen que poder planificar y presupuestar a tiempo las actividades de la institución. Tienen que pelear por conseguir recursos adicionales, salir casi que a mendigar por recursos públicos o privados adicionales. Tienen que confrontar la deserción escolar en educación media. Tienen que mantener el orden y la armonía en comunicaciones con chicos que a veces son extremadamente difíciles. Yo escuché una vez una charla de un famoso, experto canadiense en liderazgo pedagógico, y dijo una frase que a mí me quedó marcada aquí como en la muñeca. Dijo, miren, cualquier escuela es como una olla de presión a punto de estallar, simplemente por el hecho de que tiene adolescentes adentro. Y ustedes son los que tienen que administrar esta olla de presión que está ahí todo el tiempo echando vaporcito y al punto de estallar. Y por supuesto generar un plan de capacitación de sus propios profesores que esté acorde con sus propias necesidades, no mandarlo a los cursitos del CPIP, los que se les ofrezcan, sino un plan de capacitación acorde con lo que la escuela necesita. Yo estuve una vez con una especialista neozelandesa en liderazgo educativo y le pregunté, dígame una cosa, profesora Robinson, Mrs. Robinson se llamaba como en la película, de veras, Mrs. Robinson, ¿no? Le dije, dígame una cosa, usted cuando usted sabe, más allá de todos sus estudios estadísticos, ¿cuándo usted ve un rasgo en un director que a usted le permite predecir que ese director es un buen director? Y me dijo, no tengo ninguna duda. Cuando el director acompaña a sus profesores en sus actividades de capacitación y se sienta con él, en la capacitación de matemática o de lenguaje o del tema que sea. Ese es el director que está con sus profesores. Si hace eso, yo casi tengo la certeza de que es un director comprometido. Por ahí, Mónica Echeverría dijo, Dios te escuche, no sé a quién, pero después me dirás tú a quién me está pidiendo que escuche Dios. Si usted es un directivo que viene recién aterrizando en una escuela, se ganó un concurso o por alguna razón llegó por primera vez a una escuela básica o media, mi consejo sería comience por diagnosticarla, entre comillas, situacionalmente. ¿Dónde estamos parados? No es lo mismo una escuela que nosotros llamamos pantanos de desesperanza aprendida, que uno entra y ve el pantano, ¿eh? O sea, basta con verle la cara a los niños y a los profesores y la suciedad de la escuela para que diga, estamos en un pantano de desesperanza aprendida, en que ya todos perdieron la esperanza, ¿no? A una escuela completamente distinta en la cual existe un clima razonablemente positivo de esperanza y rutinas laborales y pedagógicas razonablemente aceptables. Son dos escuelas que son dos mundos distintos. Y no puedes aplicar lo mismo a una escuela de un tipo que del otro. Si es de las primeras, de la desesperanza aprendida, amigo, amiga, comience por limpiar los baños y las almas. No hay aprendizaje en ambientes de desconfianza y desesperanza. No lo hay en una escuela con los baños sucios, grafiteados y con los vidrios. No la hay. Aunque le digan que usted tiene un método pedagógico Singapur, no se quiebre la cabeza con eso porque no va a lograr nada. Lo hemos vivido, ¿no? Normalizar, lo que nosotros llamamos normalizar una escuela desesperanzada, le puede tomar a un nuevo director entre 1 y 2 años. Y los burócratas del ministerio y de los sostenedores suelen desentenderse de eso y decirle, no, usted tiene que mejorar el CIMSE 15 puntos en el próximo año. Están rayados del mate. Hay que primero normalizar a esa escuela, cambiar el clima de esa escuela. Por último, y ya me voy acercando al final, intente aplicar en su propia escuela un símil de las mejores políticas públicas que yo he recomendado, pero adentro de su escuela. ¿Qué? Concentre sus mejores profesores donde más se necesitan.
en las aulas más descendidas y en los niños más atrasados. Es más, si sus niños están no aprendiendo a leer en tercero básico, llévese el mejor profesor de media que lo pueda hacer y se lo lleva a la educación básica. Si usted no los endereza en la básica, después enderezarlos en la media va a ser casi imposible, ¿no? O si está en un aula que está muy complicada, a ver, ¿dónde está el mejor profesor de la escuela? Porque lo mandamos a esa aula, ¿no? Recuerde siempre que es mucho más difícil y costoso y tedioso y largo enseñar a leer, escribir y sumar en edades tardías que en edades tempranas. Y atrévase, como ya lo dije, a innovar radicalmente con las metodologías de aprendizaje del siglo XXI, como por ejemplo las redes de tutoría o el aprendizaje basado en proyectos. Son herramientas que existen, que se pueden aplicar y que van a lograr entusiasmar a sus alumnos, a sus profesores y a sus apoderados. Atrévase, mire el segundo bullet ahí, después me van a retar en el set por los consejos que estoy dando, que son medios revolucionarios. Atrévase a quemar los pupitres individuales. Sirven mejor como leña que como instrumento pedagógico. Cambie la estructura del aula por un aula en que los niños trabajen en equipo y conversen, no en que estén sentados todos como ratas mirando al frente y probablemente escuchando un iPhone o algo por el estilo porque están aburridos, ¿no? Recuerde que es muy posible estadísticamente que 1 de cada 4 de sus niños y niñas tenga algún problema psicosocial o de discapacidad y haga, dentro de la escasez de recursos, actúe en consecuencia. Estos son los jóvenes con problemas psicosociales y con discapacidad, los que la sociedad latinoamericana nos está depositando en las aulas de Chile y de América Latina. Es injusto que lo hagan, es injusto que les manden jóvenes que están así, pero queridos, es lo que hay y hay que luchar con eso y sacarlos adelante, cosa que es mucho más difícil que sacarlos adelante en una escuela de Finlandia o de Inglaterra. Gracias por su atención y ahora estoy disponible para todas las eh, preguntas que me quieran hacer. No sé si tú fuiste recogiéndolas o cómo nos organizamos, Natalia, con las preguntas. Las tenemos aquí. ¿Ya? ¿Tú me las vas leyendo y yo contesto o cómo lo hago? ¿Cómo quieres? ¿Las puedo leer o Mi te vista las...? no alcanza tan bien, Ya, así que... las leo yo. ¿Pero te escuchan bien? ¿Escuchan bien a Natalia? Si digo Camilo, ¿me escuchan? ¿Escuchan a Natalia? ¿Me escuchan a Natalia? No me escuchan a mí tampoco, parece. ¿Sí? Ya, ya, bien. Natalia. Ahí sí. Sí, ya. Natalia, ¿tú me las ordenaste un poco según el orden de la charla? Ya. ¿A qué lámina me voy? ¿O qué No tema? todas tienen la misma. Bueno, entonces démosle como tú me digas. Ya. Camilo Celis pregunta sobre las láminas en las que se presentan datos regionales, las Sí, iniciales. Me gustaría saber qué países fueron teniendo en cuenta para determinar los promedios presentados. en general los promedios no los calculé yo, están todos en informes que están citadas las fuentes, por supuesto, en el libro. Son informes de la UNESCO, son informes del BID, son informes de organismos internacionales, los que para cada uno de estas, y está mencionada el origen, calcularon los determinados promedios. En el caso de PISA, por ejemplo, son todos los países que rinden el test de PISA, de América Latina. Ya. Siguiente. Siguiente. Erika Ormazábal dice, la pregunta del millón. ¿Cuál es A su ver, ¿pero me ideal? lo van a pagar el millón? ¿Ah? A ver, ¿Cuál es su ideal o cómo debe ser el colegio ideal o la sala ideal con profesores ideales para alcanzar estándares internacionales? a ver. La escuela ideal, con profesores ideales para alcanzar estándares internacionales. Primero que nada, es una escuela que tiene un director ideal. Ya partamos por ahí. Tienen que tener un director que es el que entusiasma, organiza, dirige y realiza toda esta tarea. Sin un director ideal, no hay.
Segundo, fíjense, y soy muy sincero en que yo he cambiado mi punto de vista en los últimos 2 o 3 años. Yo he aprendido que con los profesores que hay en las aulas de hoy no necesitan ser los profesores ideales para, por lo menos con la técnica de las redes de tutoría, inducirlos a trabajar con este modelo educativo y organizar el aprendizaje de los niños. Entonces, una escuela ideal para mí es una escuela que tiene un método pedagógico moderno, barato y expedito de implantar, como es, por ejemplo, las redes de tutoría. Yo estoy demasiado entusiasmado, la verdad, con esa metodología porque estamos viendo que resulta. Y la única ocasión de las 40 en que hemos trabajado en que no nos ha resultado es porque en realidad había un director burócrata y que no le interesaba mucho esto que estábamos haciendo. Tercero, y como consecuencia de lo segundo, pero es el clima el clima escolar. No conozco una escuela con un mal clima escolar en la cual haya aprendizaje. Es un triángulo que puede ser vicioso o virtuoso. Director, líder, clima escolar y aprendizaje. Y esto es un círculo entonces que se va, va siendo un círculo virtuoso. Si tenemos mal clima o mal director, estamos fritos, estamos podridos. O sea, el clima de... A ver, no hay aprendizaje en ambientes de desconfianza, queridos. No hay, no existe. No hay aprendizaje en ambientes de desesperanza y de desconfianza. Entonces, para mí, la, entre comillas, receta de la escuela ideal no es otra que estas breves cosas que les he dicho. La siguiente. Cristian pregunta por la lámina 5. Vámonos a la lámina 5. Dime, léemela igual. Dice, don Mario, ¿debiera entonces colocarse en los concursos de ADP para directores, directoras, que tengan un título terciario o grado, sabiendo que ello no necesariamente asegura una buena conducción? ¿Cómo modificaría la gestión de nuestros directivos cuando ni siquiera pueden armar sus propios equipos? La ley los señala, pero en la práctica se interpreta de otra manera. Sí, muy buen punto. Primero, lo del título terciario significa, en el caso de Chile, tener título de profesora, ¿eh? Que lo que pasa es que en otros países no lo tienen. Pero en el caso chileno, el requisito de tener un título, digamos, ya lo tenemos cumplido. O sea, uno no se puede presentar al concurso, digamos, si no tiene el título, ¿no? Y es un requisito necesario y conveniente. Ahora, respecto a que no puede gestionar su propia dotación docente, eso, a ver, en las escuelas públicas no se da, en las escuelas particulares subvencionadas se da con mucho más facilidad, primero. ¿Mm? Segundo, cuando hay apoyo del sostenedor, los directivos pueden cambiar a los profesores que son lo que yo llamo las manzanas podridas. Es decir, los profesores que realmente no hay chance porque ya por edad y por desilusión y por mala leche o por lo que ustedes quieran no tienen arreglo. Yo he visto escuelas donde con el apoyo del sostenedor salen, ¿no? Y se retiran y se jubilan o se hace lo que sea, pero yo sé que es tal vez la restricción más fundamental que tienen los profesores de escuelas públicas. Ahora, por eso yo apoyé con tanta fuerza el proceso de desmunicipalización, en la cual espero que logremos sostenedores mucho más profesionales y que estén dedicados a darle el verdadero sentido a la palabra sostenedor. Sostener viene de sostener, no de joder, ¿no? Sino que son, espero que tengamos sostenedores más profesionales, directores de educación pública locales más profesionales, con jefes de UDP más profesionales, en fin, que apoyen a las escuelas en lo que necesitan hacer. Pero entiendo que la pregunta es tal vez la restricción más jodida que se tiene. Pero también quiero decir, ¿eh? En las 40 escuelas que hemos trabajado, menos una donde no nos apoyó el director, hemos podido trabajar con toda la comunidad de profesores.
Si la gente no es todo lo, entre comillas, maligna que uno creyera, sino que si se las pone en un contexto de desarrollo profesional entusiasta, hemos visto cambios muy radicales en los profesores también. O sea, las herramientas para trabajar con la comunidad que haya, como dice por ahí un político, yes, sí se puede hacer, en mi experiencia. ¿Mm? Siguiente. Perdón que todas las respuestas sean tan breves, ¿no? Pero es que hemos cubierto tanto material que tienen que ser breves por definición. ¿Sí? Sara Rebolledo dice de la ¿Alguna? lámina 10. Lámina 10, vámonos a la Una 10. pregunta bien amplia. ¿Qué propone usted para impartir una educación de calidad? En el caso de Chile, yo creo que el ministerio tiene dos responsabilidades. Yo estoy trabajando ahora en una comisión que se llama Todos al Aula, que no sé si va a tener éxito, cuyo propósito es desburocratizar las restricciones burocráticas de las escuelas, porque los directivos viven aplastados por esto. Estamos diseñando cambios muy radicales en que la carga burocrática del director la vamos a lograr reducir. Si tenemos éxito y si la ministra nueva acepta y si se la juegan en el Congreso, en que vamos a poder disminuir la carga burocrática más o menos a un tercio de lo que es hoy. No estoy prometiendo nada porque es una tarea larga la que tenemos por delante y con obstáculos obviamente, pero sí se puede, ¿no? Sin desburocratizar, es difícil que un director se pueda dedicar a impartir educación de calidad. Segundo, que los... Estoy diciendo cosas malignas aquí, después no me acusen. Que los provinciales y los inspectores de la provincial se dejen de joder con el currículum. ¿Ok? Que ustedes puedan tener mucho más libertad para manejar la organización curricular de su escuela de acuerdo a las necesidades de su escuela. Ahora, lo que me he encontrado es que los directores tienen mucho más posibilidades de hacerlo de lo que creen. O sea, ustedes podrían liberarse de cadenas curriculares y enseñar lo que ustedes estimen pertinente y no estar tan amarrados porque si es octavo, entonces tenemos que estar pasando los fenicios en la semana 14 porque eso no es verdad. Nadie los puede castigar. Si ustedes dicen, perdóname, pero estamos en octavo básico y no entienden lo que leen, entonces voy a descenderme, ¿no? Y lo tercero, yo voy a volver a decirlo, parece comercial, pero innovaciones pedagógicas que son factibles de realizar en periodos relativamente cortos. Nosotros lo estamos logrando en un año y medio. Miren, el caso de México, 9.000 escuelas, en que las escuelas que lograron mantenerse 5 años con este sistema de redes de tutorías, no me lo van a creer, pero los datos están, lograron las más pobres de México alcanzar los resultados en el CINSE mexicano de las escuelas particulares pagadas de México. Ya sé que no me lo van a creer, pero es verdad. O sea, sí se puede innovar con facilidad y relativamente escasos recursos. Entonces, esos son para mí los tres eh, piedras fundamentales, digamos, de la mejora. Vamos a la pregunta Madeleine Salgado. ¿De alguna lámina o...? No, Ya. no alude a ninguna lámina. Dice, los responsables de gobernar nuestro país establecen leyes, donde una de ellas es la cantidad de niños del programa PIE por sala, donde sabemos que hay más de 7, entre permanentes y transitorios, donde surge la problemática de los resultados CINSE, etc. ¿Por qué no buscar otro instrumento? No, a ver, es que el instrumento es decirle a nuestros gobernantes, perdóneme, no sea huevón, pero sí son más de 7. O sea, no joda, o sea, no, esto lo hacen por ahorrar plata, ¿no? O sea, el hacer como que son 7
pero sabemos que son más de 7. Por favor, a mí me gustaría rápidamente, no sé si se puede hacer una encuesta rápida o que ellos nos manden rápido. En promedio, por favor, contésteme, porque yo lo voy a usar en la próxima reunión de la comisión. ¿Cuán, ¿Qué porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales tiene cada una de sus escuelas? ¿Lo pueden escribir, por favor? ¿Qué porcentaje? Simplemente 7%, 20%, más menos, si no necesito una cifra exacta. Pero díganme la verdad de la realidad, porque yo tengo reunión el próximo miércoles y lo voy a ir a decir en la comisión del Todos al Aula, ¿no? Eh, y entonces, si uno tiene un aula que tiene no 7, sino que un 20% de alumnos o un 30% de alumnos con necesidades especiales, esa aula y el proceso educativo y curricular de esa aula tiene que ser completamente redefinido. Y hay que trabajar en equipos conjuntos de psicopedagogos con profesores. No separarlos y que los psicopedagogos de la escuela hagan una cosa mientras los profesores hacen otra, sino que tener el trabajo conjunto de ambos en el aula. Es como un rediseño muy radical de un aula cuando esta aula tiene un porcentaje alto de niños con necesidades especiales. La Han próxima. llegado respuestas. Ah, me han llegado Sí, respuestas. dice, Mira, 30%, 24%, 24%, en algunos cursos 60%. Mira, mira lo que estamos diciendo. O sea, el país está, perdónenme que use garabatos, pero que me enojo, weón. El país está haciendo huevón con estos datos. Está mirando por otro lado cuando esta es la verdad. ¿Tú me puedes ayudar después? ¿Podemos sí, estas cifras, me las puedes copiar a un doc? sí, ¿Ah? sí, Porque yo te juro que las voy a llevar a la comisión el próximo miércoles. sí, aquí, el más bajo que he visto es como 20%, de ahí hacia arriba, Ya. 25, O sea, 34, esto 80. requiere de un plan nacional para abordar el problema de las necesidades educativas especiales en Chile. Porque no sacamos nada con segregarlos a escuelas especiales, porque eso va a ser peor todavía. Pero bueno, les agradezco las respuestas de ustedes porque me ayudan, realmente me ayudan porque además, como lo leo de Marcela, no es solamente necesidades educativas especiales, sino que necesidades educativas especiales con un alto grado de vulnerabilidad social. Entonces, por Dios, ¿no? Eh, we have a problem, como dicen, ¿no? Vamos a la siguiente. Perdón que el tiempo nos comprima, pero gracias por los datos, ¿no? Carlos Baeza pregunta, para quemar los pupitres necesitamos docentes que sepan hacer pedagogía sin pupitres. Sí, Entonces surge la pregunta, con el tipo de formación inicial disponible como país, ¿es posible a nivel nacional quemar los pupitres? gran pregunta, te la agradezco. Yo quiero esto impreso, todo esto, ¿ah? De veras, porque ha sido maravillosa esta conversación por chat. Mira, perdón, es que me van a decir que estoy catete o que estoy tratando de comercializar la metodología de las tutorías. Por Dios, créanme, no es así. Nosotros no somos capaces de abordar todo el país con las tutorías, tenemos que entregárselas a otros. Eh, yo he visto profesores que cambian su método de educación en 4 meses, ¿ya? Aunque en la escuela de pedagogía, en las facultades, no se los hayan enseñado. Nosotros nos hemos propuesto ir a demostrar esto a las facultades de pedagogía y ¿saben con lo que nos hemos encontrado? Que pocas cosas son más reaccionarias en Chile que las facultades de pedagogía. Que ellos son los que menos se atreven a innovar. A lo mejor en la Diego Portales se atreven un poquito más, vamos a ver. ¿Ah? Tenemos amigos. Tenemos amigos aquí en la Diego Portales. ¿Mm? Pero ¿se puede con los profesores que hay? Sí se puede. No necesitamos cambiar. Mira, cuando nosotros salimos a buscar en el mundo qué métodos pedagógicos hay que puedan realmente llegar a las aulas rápido y que no tengamos que esperar 20 años a que cambien las escuelas de pedagogía, buscamos en muchos países del mundo, ¿ah? Salimos. Fuimos a ver a Estados Unidos, fuimos a ver a Nueva Zelanda y a Barcelona, los jesuitas de Barcelona. Y la única que encontramos que era masiva y que se pudo hacer rápidamente es la metodología de México de la red de tutoría.
Más información está en el libro, pero también está en nuestro sitio web y si me escriben, me ofrezco a mandarles información. Próxima pregunta. Camilo Celis pregunta nuevamente sobre la lámina 19. Vamos a la lámina 19. ¿Qué recomendación haría para la formulación de políticas de selección y formación de directivos docentes? Ya. Yo creo que a los directivos docentes, y esto lo hemos propuesto y nadie nos infla, hay que preseleccionarlos de chiquitos. O sea, no de chiquitos, sino que hay que preseleccionar a los futuros directivos. Preseleccionarlos en las escuelas de entre los profesores que muestren un liderazgo más positivo. A esos son los que habría que mandar a escuelas o a programas de formación de directivos. No con cualquiera que se presente, sino que preseleccionarlos, ¿no? Perdona, y la pregunta era, reléemela. La pregunta es, ¿qué recomendación haría para la formulación de políticas de selección y formación de directivos docentes? Perfecto. Mira, la otra política que yo recomendaría, más allá de impartir cursos o diplomados o esta charla a distancia que yo estoy impartiendo, yo tengo una teoría y es que dirigir un aula, miren lo que les voy a decir, perdón, no dirigir un aula, dirigir una escuela se parece más a ser tenista profesional que a ser profesor de aula. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo se aprende en la práctica. El tenista no se convierte en tenista de la ATP Tour tomando cursos de tenis y viendo videos de tenis. Se aprende practicando 10.000 horas de tenis. ¿Me explico? Y por lo tanto, yo tendría programas a los más promisorios de estadías en escuelas donde hay directivos promisorios. Esa es como el equivalente para mí a la escuela de tenis, ¿no? Para que vea al director y directivos de esa escuela actuar frente a situaciones complejas, frente a, ¿no es cierto?, la actividad cotidiana de la escuela. Es aprender viendo y oyendo, no tomando cursos, la manera ideal para mí. Siguiente. Hay una pregunta de Miguel Plaza, amplia también, que dice, ¿cómo aprender a implementar ABP? Ya. Nosotros de las 40 escuelas que tenemos, con las que estamos trabajando, tenemos una en la cual estamos implementando simultáneamente tutoría y ABP. Lo que hemos encontrado es que implementar ABP es más exigente respecto a los profesores que tienes. Es más complicado que un profesor maneje un desafío de un equipo de alumnos de 6 meses, el desafío que combine historia con matemáticas y no sé, y con lenguaje, porque los profesores están todavía muy acostumbrados a estar encerrados en su propia materia, ¿no? En ese sentido, las redes de tutoría permiten una metodología más flexible. Nuestro consejo es comenzar con redes de tutoría y después de aproximadamente un año transitar a una metodología que es muy potente, pero que es más compleja, que es como el posgrado metodológico, por decirlo así, que es ABP, pero después de un año de trabajo en redes de tutoría con los profesores y los alumnos. Úrsula Soto pregunta, ¿cómo se puede sacar la cultura de calidad considerando solo los resultados simples? Lamentablemente los recursos públicos son analizados en relación a estos resultados principalmente. Mira, esta fue durante el 2013 la pelea central que nosotros dimos y la logramos en parte. Creemos que haber creado un sistema escolar excesivamente simplificado fue el peor daño que se le pudo hacer a la educación en Chile, ¿no? ¿Por qué? Porque se argumentó que calidad es simple. Y no es verdad.
No es verdad por todas las razones que dije ayer de las otras habilidades, ¿no? Entonces, cuando tú tienes todo basado en el CIMSE, entonces, pero lo malo no es tomar pruebas CIMSE, ¿ah? Yo no tengo ningún problema con que se tomen pruebas CIMSE y que las escuelas se enteren de sus resultados CIMSE porque es un dato interesante. Lo que yo tengo objeción, y que es algo que yo quisiera que pudiéramos terminar, es terminar con las zanahorias y los garrotes asociados al CIMSE. Que si tú eres una escuela con bajo CIMSE durante 4 años te vamos a cerrar. ¿Qué pasa en esa escuela? Se aterran todos y empiezan a CIMSE, 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 CIMSE. Segundo, que yo lo encuentro pésimo, es pagar los bonos estos, ¿cómo se llaman los bonos? No es CIMSE, los bonos tienen un nombre, pero en los cuales el CIMSE pesa 60-70% a los profesores. Porque si te van a pagar un bono en función del CIMSE, ¿qué es lo que uno hace como profesor? CIMSE, 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 CIMSE. Entonces se han convertido las escuelas en jaulas de ardilla. Ahora, felizmente, en el gobierno Piñera 1 se enloquecieron y llegaron a 6 CIMSES. Logramos en el gobierno anterior que se bajaran a solamente, si mal no recuerdo, 3 CIMSES. Yo dejaría a lo más 2 CIMSES por un largo periodo hasta que tengamos un sistema que mida la calidad formativa de una manera más integral. Pero ha sido un daño terrible que se le ha causado al sistema. Perdón, solamente con el CIMSE. Lo que yo le propongo a las escuelas donde trabajamos es, mira, si tú te dedicas a que los alumnos aprendan a aprender y aprendan a tutorar a otros, si logramos eso, van a sacar buen CIMSE igual. O sea, no fijes como el objetivo de aprendizaje el CIMSE, fija como objetivo de aprendizaje que los niños aprendan a aprender. Y el CIMSE que sea un subproducto de tu actividad pedagógica. Lo mismo en la PSU, que sea un subproducto. No tener a todos los chiquillos en cuarto medio practicando PSU, practicando PSU, practicando PSU, sino que sigan pensando. Después, sacar una buena PSU es un subproducto de una buena educación. ¿Sí? Dime tú. Próxima pregunta. ¿Sí? Luis Marín. A propósito del tema del liderazgo del director, sí, lámina. O sea, al menos no alude a las láminas. A ¿Sí? propósito del tema del liderazgo del director en una escuela ideal. ¿Qué desafíos tiene ese director para involucrar a la comunidad de apoderados y la del entorno de la escuela? Pensando en escuelas reales, en barrios reales, donde el narcotráfico o la delincuencia están presentes. Terrible, y es verdad. Sí. Mira, o sea, es que me da pena, porque van a creer realmente que yo soy un vendedor viajero del sistema de las tutorías. Pero mira, cuando hemos trabajado en escuelas de ese tipo de barrios, en lugares y en medios terriblemente difíciles, pero empieza a cambiar el clima dentro de la escuela y los chicos se dedican a practicar sus tutorías a otros chicos, de pronto nos han llegado apoderados a la escuela. Así, oye, ¿qué está pasando en esta escuela? Que ahora mi hijo está practicando conmigo y me está haciendo clase a mí. ¿Por qué? Porque los niños practican la tutoría con el que pueden en la casa, que es el papá y el hermano. Ahora, de que el ambiente de una zona de droga es de terror, ¿no? Sin embargo, yo te quiero decir que también sin usar tutorías, hay algunas escuelas de Belén Educa, por ejemplo, que trabajan en este tipo de zonas marginales con droga y que están logrando un 70% de chicos ingresando a la educación superior. Es decir, mientras tú defines como el recinto no de desesperanza, sino de esperanza a la escuela, muchas cosas pueden cambiar. Yo les voy a hacer un símil. Yo me imagino que muchos de ustedes no son de Santiago, pero que la mayoría de ustedes ha estado en Santiago y ha andado en metro, ¿no es cierto? Es muy probable. Si ustedes se fijan, el metro de Santiago es impecablemente limpio. ¿Mm? La gente
eh, eh, tira papeles a la salida del metro o a la entrada del metro, pero no se atreve a tirar papeles en el metro. No sé si se han fijado. O muy raro. ¿Cómo se ha logrado esto en el metro? ¿Cómo se ha logrado que dentro del metro ocurra este fenómeno tan exótico? Y es que la gente sea cochina y tenga malas prácticas y costumbres fuera del metro, pero no en el metro. Ah, se ha conseguido con años de persistencia en que todos los carros, escúchenme bien, todos los carros son repintados de grafiti todas las noches. Todas las estaciones son repintadas todas las noches. Es decir, han ido creando un ambiente de limpieza tal que ya uno no se atreve a tirar una cuestión al suelo porque te van a mirar todos los demás, ¿no es cierto? ¿No te pasa que no te atreves a tirar un papel al suelo porque te van a Como mirar guardarlo raro, en ¿no? Te la lo guardan, ¿no es cartera. cierto? Bueno, lo que quiero decir con este símil es que hay que convertir nuestras escuelas en recintos del metro. Aunque el metro pase por un barrio de droga, ¿me explico? Pero que la gente empiece a respetarlo. Nosotros tenemos un profesor, un director de una escuela, la Golda Meir aquí en Santiago, que llegó y tenía toda la pared grafiteada de la entrada del colegio. Uno ya, un apoderado cuando ve una pared completamente grafiteada y no con graffiti bonito, no, una cuestión horrorosa. Ya como apoderado tú ya entraste y como alumno ya entraste desesperanzado a esa escuela. Y lo que hizo él personalmente es que fue a comprar un tarro de pintura y él personalmente pintó los grafitis. A la siguiente noche llegaron los malandros y le volvieron a pintar con graffiti. Y él volvió a repintar los grafitis. Y volvió, y volvió, y volvió, hasta que la comunidad de malandros empezó a considerar que el recinto escolar había que respetarlo, aunque entre ellos traficaran drogas. ¿Mm? Ahora, ¿de qué difícil? Claro que es difícil. Siguiente. Viviana dice, ¿qué instrumento sugiere para medir el clima escolar? Mira, no es difícil, ¿ah? Yo creo que las encuestas de clima que hace el CIMSE son razonables y cualquier otro, nosotros hacemos encuestas de clima, si quieren les mandamos el formulario que tenemos nosotros, pero cualquier formulario de encuesta de clima, no es difícil usar una encuesta de clima escolar razonable. Y si la necesitan, nos escriben y se la mandan. Tengo otra pregunta de Luis Marín. ¿Alguna Ah, lámina? no, perdón, esta ya la había leído. Miguel Plaza pregunta, ¿qué piensas del agrupamiento flexible para atender a la diversidad? A ver, no lo entendí, Miguel. Quiero que me repitas y que me digas qué es lo que entiendes tú por agrupamiento flexible. Por mientras te puedo leer otra de Jessica Augusto que dice, ¿qué desafíos tiene un equipo directivo cuando es el sostenedor quien dirige la toma de decisiones a nivel pedagógico y administrativo? ¿Se puede normar esto? ¿Qué ley nos ampara? Mira, voy a ser súper crudo, ¿ah? Por cierto, cuando yo hablo de directivo de escuela y de director de la escuela, me estoy refiriendo al equipo directivo también, ¿ah? O sea, no está solo, es el equipo, es el director con el jefe de UTP, con el inspector, o sea, esto tiene que ser el equipo directivo el que tiene que actuar en conjunto, ¿no? Eh, Ahora, si ustedes tienen un sostenedor como el que me acaban de describir, están perdidos. Váyanse, renuncien. ¿No? O sea, no hay manera con un sostenedor que no le da espacio de acción a los directivos, no hay manera que los directivos puedan hacer nada. Ahora, esto suele pasar más en escuelas públicas que en particulares. Yo creo que la reforma que se hizo de transitar a la desmunicipalización era indispensable. Yo estimo que un buen 2/3 de los municipios tienen sostenedores municipales con todo cariño que valen hongo, ¿no? Y que mientras no cambiemos eso va a ser muy difícil que ustedes puedan desarrollar su labor. Perdónenme la franqueza, pero es así. Pero hay un tercio que lo hace bien y que lo hace muy bien, ¿ah? Y lo tenemos medidito y calculado.
Tengo otra pregunta de Marcela. Dice, ¿es posible fomentar cambios en innovaciones pedagógicas, tales como redes de tutoría, paletas u otras, si no hay reflexión pedagógica al interior de las instituciones, sino que el foco se vuelve a direccionar ahora un hacer por hacer? Perdóname, ¿qué son paletas? Quiero también que me expliques lo que son las paletas, porque si no, no entiendo la pregunta. Mándala por favor de nuevo explicando lo que son paletas. Catherine Bustos dice, ¿considera que las habilidades para el siglo XXI son tan o más importantes que los contenidos del currículum por cada asignatura? Estas habilidades debiesen ser un fin en sí misma y no un medio de soporte a los contenidos. Lámina 11 y 12. Qué buena pregunta y te la agradezco muchísimo. Mira, las habilidades intra o interpersonales o las habilidades para el trabajo, no es que tú tengas que hacer un curso de colaboración ni un curso de pensamiento sistémico. Se enseñan estas habilidades aplicándolas a las materias. Lo que pasa es que se enseñan de distinta manera. Tú vas a hacer el curso de matemáticas de manera diferente y vas a tomar a los alumnos y les vas a plantear un desafío en el cual, sin saberlo ellos siquiera, van a ir aprendiendo estas habilidades. No es que tú hagas un hacer por hacer para enseñar habilidades y descuidar las materias. Tú, con nuevos métodos pedagógicos, enseñan estas habilidades mientras enseñas las materias, pero con métodos pedagógicos completamente distintos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tomas un equipo, a ver, un ejemplo de tutoría, y tú le dices a un niño, eh, a ver, a un niño de básica, a ver, calcúlame la superficie de una cancha de básquet. Y el niño no sabe nada de geometría ni nada de esto. Y lo vas tutorando, y lo va tutorando un compañero que ya aprendió esto y a tutorar, y le va haciendo preguntas socráticas, digamos, como, oye, ¿qué sería una superficie? Pensemos primero en lo que es una superficie. No le da nunca la respuesta. Oye, ¿y qué forma tiene esta superficie? Y esta forma, ¿cómo se calculará? Es decir, lo va guiando hasta que el chico tiene un momento eureka y dice, ya, entendí, hay que multiplicar el largo por el ancho. Esto lo vemos a diario, ¿ah? Y entonces ahora el tutor le dice al tutor, ahora párate por favor y explícaselo al curso. Ese chico está aprendiendo a aprender, está aprendiendo a expresarse oralmente, aprendiendo habilidades, mientras aprendió a calcular la superficie de un rectángulo. ¿Me explico? No es por separado. Y en ABP, en habilidades basadas en proyectos, se les plantea un proyecto más masivo, diseñe un huerto orgánico y en el cual va a tener que aprender de biología y de matemáticas y de cálculos de superficies. Todo esto alrededor del diseño de un huerto orgánico. Entonces va a aprender las materias junto con las habilidades. Próximo. Respondió Marcela. A ver, Marcela, repíteme la pregunta completa ahora. La pregunta completa era, te leo primero qué es paleta, para Ya. retomar la pregunta completa. Dice que paleta es un modelo que se implementa aplicando las inteligencias múltiples. Ya. Modelo Ya. traído de España. Ya. Y ahora, La pregunta era, ¿es posible fomentar cambios en innovaciones pedagógicas, tales como redes de tutoría, paletas, inteligencias múltiples, u otras, si no hay reflexión pedagógica al interior de las instituciones? ya. No me voy a referir al caso de las paletas porque como no lo conozco, no me atrevo a opinar. Pero en nuestro caso, no es que tú haces reflexión pedagógica y después haces tutorías. A raíz de hacer tutorías vas haciendo simultáneamente reflexión pedagógica. Es en el proceso de introducir las tutorías al aula en que los profesores se reúnen y dicen, mira, tenemos un cuarto básico, pero en que los chicos sí entienden lo que leen, pero están descendidos en matemática y estamos con un problema de esta naturaleza y el otro, entonces hagamos
desafíos de tutoría en torno a este tema y a este tema para que logremos estos objetivos, es que se va haciendo la reflexión pedagógica simultáneamente con introducir las innovaciones pedagógicas, por lo menos en nuestra experiencia. Nos quedan 5 minutos. ¿Cierro? ¿Ya ¿No quedan puede más dar? preguntas o ¿Se repite? no? Se repiten las preguntas. Bueno, queridos, para mí esto ha sido una jornada de aprendizaje en que me voy a llevar las preguntas de ustedes y las informaciones que me están dando también, porque van a ser tremendamente útiles. Yo lo que quisiera es que en estos últimos 5 minutos me retroalimenten con cómo vieron esta sesión, si yo podría mejorar la manera de enseñar. O sea, háganme la crítica a esta sesión a mí y no después en la casa en la noche comentando que hicieron esto en la tarde. O sea, denme retroalimentación por escrito de lo que les sirvió, de lo que yo podría mejorar, etcétera. Y lo otro es destacarles que ustedes, no sé, déjame irme a la primera lámina. eh, uf, uf, no llego a la primera lámina. No llego. No sé por qué no retrocedo. Oye, ¿tú puedes escribirles mi dirección de email o estaba en la primera lámina? Ahí está, po. En la primera lámina abajo está mi dirección de mail. ¿La ven? Cualquier duda, consulta, información, me la mandan por mail. Ahora María Soledad Ponce está reclamando porque no leímos su pregunta. Léela. ¿Cuál es la pregunta de María Soledad Ponce? Y también quiero contestar la de Vilma, ¿ah? La de Vilma Tapia, en 2 minutos. ¿Ah? Aquí tengo la de María Ciudad. Léela, por favor, porque Considerando la importancia del clima de aula y la estructuración de las salas de clase, ¿han realizado propuestas para cambiar el diseño de las nuevas escuelas? En cierta forma, el cambiar diseño físico, sí. la arquitectura de las escuelas, o mejor aún, dejar de trabajar al modo tradicional y desarrollar clases en otros espacios. La respuesta es no, no lo hemos hecho, pero me encantaría hacerlo. El aula diseñada para hacer un cine, por decirlo así, no es el aula más adecuada, pero en este momento nuestra batalla no está en cambiar eso que requiere de inversiones y convencer a autoridades del ministerio, sino en implementar y echar a andar las tutorías. Después cambiar la geometría de las aulas, yo lo veo como importante, pero lo veo como en una segunda etapa, ¿no? Y la otra, la de Vilma, me pareció muy importante. La de Vilma. La de Vilma hablaba de las escuelas rurales y que se les aplica el mismo sistema, el mismo CIE, el mismo, ¿cierto? Vilma Tapia pone dato. Escuelas rurales uni, bi y tri docentes son fiscalizadas con la misma plantilla CIE. Ya. O sea, se les aplican las mismas fiscalizaciones y mediciones a escuelas rurales o pequeñas que a una escuela con 1.500 alumnos. Esa es otra de las estupideces del sistema y estamos en la comisión que está tratando de simplificar las cosas, tratando de diseñar un sistema para las aulas, perdón, para las escuelas pequeñas que sea mucho más simple que para las aulas grandes. Tenemos que tomar en cuenta que si bien las escuelas uni, bi o tridocentes son muy pocas en cuanto a la matrícula del país, son 3.000 y tantas escuelas, o sea, son el 30% de las escuelas. Entonces, no se las puede a un director unidocente o una pareja bidocente pretender que llenen todas esas montañas de papeles y estupideces es realmente delirante. Yo creo que es otro de los pendientes por cambiar y agradezco la consulta. Gracias.